Por esta razón siempre tienes que tener cuidado con tus joyas. Daisy Clark había estado en coma durante más de un mes, cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano, en un pequeño cementerio que estaba a 1,5 kilómetros de su casa. Que descanse en paz por siempre, dijo su marido. Pero no lo hizo, ya que más tarde un ladrón de tumbas, armado de una pala y una linterna, comenzaría a desenterrar el cadáver. Como la tierra aún había estado suelta, el ladrón no batalló absolutamente nada en llegar al ataúd de Daisy. Así que, acto seguido, desenterró el cadáver y se dio cuenta que su presentimiento había sido cierto. Daisy había sido sepultada con joyas muy valiosas. Entre las joyas que Daisy portaba había 2 anillos, un anillo de bodas con un diamante y un anillo de rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para así poder arrebatar los anillos. Sin embargo, los anillos estaban súper adheridos a los dedos de Daisy, por lo que el ladrón, la única solución que se le vino a la mente fue cortar los dedos de la mujer. Pero cuando cortó el dedo que tenía la alianza de matrimonio, el dedo de Daisy comenzó a sangrar y, para sorpresa del ladrón, la mujer comenzó a moverse dentro del ataúd. Hasta que de pronto, de un solo golpe, Daisy se sentó. El ladrón estaba aterrorizado, así que de un tirón se paró, pero lo que no sabía era que, al pararse, él accidentalmente se tropezaría y apagaría la luz, por lo que no vería bien el camino hacia donde se dirigía, haciéndolo tropezar con una roca. El ladrón se quedó ahí en el piso, congelado del miedo, viendo cómo Daisy salía de su tumba. El ladrón aún no podía creer que Daisy había salido de la tumba. Cuando la mujer le preguntó ¿quién eres?, él empezó a correr de nuevo. Sin embargo, esta vez no tendría tan buena suerte, ya que el cuchillo con el que él estaba aferrado se lo encajó a pocos metros de salir corriendo. Y mientras Daisy caminaba a su hogar, el ladrón se desangró hasta morir.